ya avanzando con lo que es el componente plurianual de inversiones, ¿no? Entonces, ya definimos, ya reconocemos que tenemos una visión, un corazón de lo que va a ser la planeación territorial en salud frente a la definición de esas transformaciones en el territorio, frente a qué metas vamos a implementar articuladas con la política nacional, cuál es nuestra visión frente a esa situación como territorio, como entidad territorial, definimos nuestros indicadores, trazadores, definimos también nuestra línea base, reconocemos de dónde partimos y a dónde queremos llegar y cómo va a ser ese paso a paso durante los 4 años de gobierno. Y ahora ya pasamos a ese componente plurianual de inversiones, ¿no? Entonces ya ese componente plurianual de inversiones es un instrumento financiero que garantiza esa viabilidad económica para todo lo definido en ese componente estratégico. Entonces este es el que nos va a decir, bueno, tenemos viabilidad desde los recursos para definir todo lo que usted plantea dentro del componente estratégico. Y si el componente estratégico define la ruta de transformación de esas problemáticas en salud, pues el plan plurianual de inversiones asegura que esa ruta tenga los recursos necesarios para que se puedan ejecutar. Pues nos permite definir cómo vamos a financiar todas las estrategias que nosotros tengamos dispuestas para el cuatrenio. En este sentido, en este sentido y en un sentido más conceptual, pues el plan plurianual de inversión es un instrumento de programación financiera para los 4 años, ¿no? Que traduce las estrategias y metas a proyectos que van a ser financiados. Entonces, nos dice, bueno, vamos a proyectarnos durante 4 años con una programación económica que se va a traducir en proyectos a partir de las estrategias y metas que ustedes tengan definidas en el componente estratégico. Y ordena esa inversión, ¿no? Esa inversión pública territorial en salud, y vincula el PTS con el plan de desarrollo y su presupuesto. Entonces, cuando nosotros estuvimos formulando nuestro plan plurianual de inversiones, ya tuvimos que acudir a Hacienda dentro de esos procesos de planeación para que nos diga, bueno, cuál es el presupuesto que teníamos proyectado para el cuatrenio, ¿no? Ya sea asegurar una aplicación no meramente declarativa dentro de las intenciones que tengamos proyectadas a ejecutar, sino una acción, ya una propuesta ejecutable a partir de unos recursos financieros, ¿no? Y esto posteriormente se va a transportar en esas acciones involucradas, ¿no? Un proyecto ficha MGA del plan de desarrollo, vamos a tener un componente financiero y posteriormente pues nos va a permitir también ir, ir, ir proyectando la construcción del QuaiPass para los 4 años, ¿no? Entonces, en sí, el plan plurianual de inversión permite articular toda la política pública con las decisiones financieras que va a tener que recurrir el municipio para poder lograr esas transformaciones planteadas en el componente estratégico. Vamos a pasar a la matriz de plurianual de inversiones como ejercicio para este momento, ¿no? Entonces vamos a abrir, esta es la matriz, esta es la matriz del componente de inversión plurianual, también retomada como ejemplo a partir de los ejercicios y pues los instrumentos que nos compartió el Instituto Departamental para el desarrollo de este proceso formativo, ¿no? La columna 1, nosotros vamos aquí a, la matriz inicia solicitando el nombre del programa, ¿no? El nombre del programa de gobierno, que debe corresponder con el programa definido en el PTS y alinearse de un sí con el plan de desarrollo territorial. Entonces, en este caso, manera de ejemplo, tu municipio previene, te cuida y te protege, ¿no? Ese va a ser el programa de ejemplo que nosotros retomamos y que pues debe estar correspondido con el programa definido con un plan de desarrollo, ¿no? La columna 2 luego nos solicita los subprogramas y depende también de la estructura interna, ¿no? De la estructura interna de la administración local dentro de ese proceso de plan de desarrollo territorial. Entonces, en este caso, pues el subprograma al que está orientada a este proyecto es hacia una comunidad saludable en atención primaria en salud, ¿no? Ya la columna 3 nos llama a registrar el nombre del proyecto que se financiarán. Entonces, cada proyecto debe tener una trazabilidad con las estrategias del PTS, con el plan de desarrollo y con los resultados esperados y planteados dentro del componente estratégico. Y su inclusión debe, de una u otra manera, garantizar que se logren las metas estratégicas planteadas, ¿no? Entonces, veníamos con el ejemplo de la problemática del aumento de lesiones autoinfligidas, con la proyección de reducir esas lesiones autoinfligidas y la configuración de todas esas metas se transforma en este proyecto, ¿no?
Retomando pues la estructura que tiene la ficha MGA, ¿no? Fortalecimiento de los procesos de gestión y articulación intersectorial para el abordaje de la salud mental en el municipio que corresponde. Ya en la columna 4, la matriz continúa solicitando la proyección de recursos para financiar el plan territorial de salud durante el cuatrenio. Entonces, esta es una proyección, como bien se menciona, ¿no? Es lo que se ha venido manejando, lo que el plan territorial, con el plan de desarrollo territorial proyecta para el cuatrenio, y este pues se debe discriminar según las fuentes, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una distribución que pues a su vez esta cifra va a ser sumatoria y va de una u otra manera a definir todas las fuentes de financiación disponibles y proyectadas, ¿no? Para los 4 años de la administración municipal. Ya de la columna 5 a la 8, después se debe distribuir la proyección de los recursos por cada año del cuatrenio. De una u otra pues, manera, esa distribución va a facilitar la elaboración del COAI y permitirá, ¿no? Establecer cuál es el flujo financiero anual y la capacidad de ejecución proyectada que va a tener el municipio frente a la afectación de esas necesidades sociales en salud. Entonces miren que aquí, a manera de ejemplo, tenemos el monto establecido y cómo ese monto establecido se va o se diferenció para los 4 años, ¿no? Entonces tenemos una proyección de recursos de 943 millones repartidos de esta manera, y esto pues a su vez la sumatoria va a ser igual a la proyección de recursos para el cuatrenio, ¿no? Ya en la columna 9, la matriz solicita enunciar las fuentes y recursos, la cual debe hacerse teniendo en cuenta las orientaciones del capítulo 11 de la resolución 2363 del plan decenal. Aquí nos indica claramente cuáles son las fuentes, ¿no? Cuáles son las fuentes que nosotros vamos a utilizar, si son de salud pública, si son del régimen subsidiado, si son de la subcuenta de prestación de servicios, otros gastos, de acuerdo pues a la acción o al horizonte del proyecto formulado. Ya en la columna 10 finalmente se registran, en la columna 10, 9, perdón, no, sí, está en la 10. Aquí se definen las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces es igual como nosotros venimos trabajando las fuentes de financiamiento dentro de la formulación de los diferentes instrumentos de planeación, sea las matrices, perdón, las fichas MGA de proyectos, o sean los instrumentos propios para la formulación de proyectos que contemos en nuestros municipios, el COAI, o los demás instrumentos de planeación, ¿no? En este caso, pues aquí nos define cuáles son esas fuentes de financiamiento, ¿no? Que si son recursos propios, que esos son recursos del Sistema General de Participaciones, otras fuentes de financiación, recursos creados por transferencias nacionales. Por aquí nosotros tenemos las diferentes fuentes de financiamiento que van de una u otra manera financiar los proyectos que dispongamos, ¿no? Y el funcionario. Pues aquí nos dice el nombre del funcionario y el cargo que esté orientado a desarrollar. Aquí es director local de salud o secretario de salud, ¿no? Director local de salud, porque es el marco de la planeación territorial. Entonces, el responsable siempre va a ser la cabeza de la entidad territorial. ¿Listo? Ya que reconocemos que este plan plurianual de inversión se debe realizar de acuerdo como si se realiza el CUAI, ¿no? De acuerdo a las fuentes de financiamiento, se va a distribuir por columnas la fuente de financiamiento que tengamos, ¿no? En este caso, pues este es un proyecto que abarcaría los 1.384 millones, 943 del Sistema General de Participaciones y 400 del de recursos propios. Entonces aquí tenemos cuál va a ser la distribución en recursos para la atención de la salud mental en el cuatrenio, ¿no? 321, 332, 342, 352 millones, pero recuerden que esta es una proyección. Esto ya varía pues de acuerdo ya a la formulación del CUAIPAS con los techos presupuestales que nos dispongan desde las secretarías de Hacienda para el municipio para poder desarrollar estos escenarios de planeación ya posterior y anualizada, ¿no? Esto sería como la presentación de lo que corresponde, que lo que corresponde a las matrices
del componente estratégico y del plan de inversión plurianual. Entonces, si nosotros ya tenemos un plan estratégico que nos define cuáles son las metas ya establecidas de manera anualizada que vamos a lograr para una transformación deseada, y aquí ya tenemos lo que es la proyección de recursos para los 4 años para poder desarrollar los proyectos de inversión en salud que vamos a desarrollar ya en el componente de elaboración del QuaiPass. Vamos a tener unos elementos indispensables para aplicar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener unas áreas involucradas que nos van a apoyar a la elaboración de ese COAI. Las áreas involucradas van a ser el banco de proyectos de las direcciones locales de salud, bien esté liderada por planeación institucional o el banca de proyectos, el componente financiero, ¿no? Definido por la Secretaría de Hacienda. Bueno, cuántos recursos nos van a dar y cuáles van a ser nuestros techos presupuestales o las áreas financieras. Y pues el QuaiPass. Entonces, dentro de este ejercicio, estábamos hablando para la elaboración del COAI, ya tenemos las acciones involucradas, ¿no? Les hablaba de la ficha MGA, que de una u otra manera va a estar orientada por la persona o el profesional o la dependencia que nos ayuda a formular esos proyectos de inversión. También por el componente financiero, reconociendo pues los techos presupuestales que nos vayan a asignar para ese componente de financiamiento de los proyectos de inversión. Ese lo va a dar la Secretaría de Hacienda o desde el área financiera, y el COAIPAS, pues ya liderado por la dirección local o la Secretaría de Salud, ¿no? En este escenario, pues aquí uno reconoce, ¿no?, los techos presupuestales. Entonces, es importante reconocer que, pues, para las vigencias 2026 o para las vigencias, siempre desde Hacienda nos van a establecer cuál va a ser el monto máximo de inversión para, pues, el sector salud, ¿no? En este caso, retomando esos procesos del proyecto de salud mental que venimos retomando dentro de este ejercicio práctico, pues aquí tenemos un nombre del proyecto, ¿no? Nombre del proyecto: fortalecimiento de los procesos de gestión y articulación intersectorial para el abordaje de la salud mental en el municipio. Para la vigencia, un valor proyectado, entonces 295 millones. ¿Nos dieron más o nos dieron menos de lo que nosotros teníamos planteado dentro del ejercicio de plan plurianual de inversiones? Aquí nos dicen, bueno, van a ser para talento humano, van a ser de fuente de libre inversión. ¿Cuánto? 104 millones para poder gestionar ese talento humano. Que si vamos a hacer PIC, ¿cuánto nos van a dar de PIC en recursos? 100 millones para contratar las acciones PIC. Que si vamos a hacer procesos de gestión o desarrollo de capacidades, nos van a dar también unos montos específicos. Y pues la sumatoria tanto de las acciones de gestión de la salud pública, de las acciones del plan de intervenciones colectivas y pues del talento humano que acompañe estos ejercicios, nos va a sumar un total de 295 millones para la ejecución de un proyecto, ¿no? Posteriormente, pues cuando ya tenemos esos valores ya establecidos, ya en el desarrollo de una cadena de valor en la ficha MGA, nosotros vamos a definir los productos, ¿no? Los productos que dentro de este ejercicio de planeación se tienen establecidos para los diferentes indicadores de resultados. Entonces nosotros reconocemos que los indicadores que nosotros tenemos planteados, a ver, espérenme un momentico, aquí voy a buscarme un ejemplo para poderlo abordar. Voy a dejar de compartir un ratico la pantalla para mientras lo busco. Entonces, poder encontrar, poder encontrar dentro del plan territorial de desarrollo, dentro del PTS, cuáles son los indicadores de resultado, y esos indicadores de resultado, cómo van a estar establecidos con unos productos, ¿no? Y esos productos, si uno analiza todo el proceso de planeación, entonces, ¿cómo de la definición de un indicador de resultado que tengamos establecido dentro de nuestro plan de desarrollo, en este caso, a manera de ejemplo que encontré rápidamente, como indicador de resultado enfocado en la razón de mortalidad materna para 42 días, una unidad de medida de razón por 100,000 y una línea base de 115 que se espera mantener, se va a transformar en indicadores de producto, ¿no? Entonces, campañas de gestión de riesgo en temas de salud mental, estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva, documentos de evaluación realizados, estrategias de promoción de la salud en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es la unidad de medida?
cuál es la línea base y cuál va a ser la meta para el cuatrenio igualmente, ¿no? Entonces, todo esto se transforma en un proyecto de inversión. Transforma en un proyecto de inversión, nos va a decir, bueno, para ese objetivo, para lograr esa meta de resultado que tenemos planteado dentro del producto que se estipule, por ejemplo, en este caso, documentos de evaluación, cuántos vamos a realizar del año, cuántos recursos vamos a invertir y poderlo discriminar pues con las actividades que se tengan contempladas dentro de esos proyectos de inversión, ¿no? De esta manera de ejemplo, miren, estos documentos de evaluación con sus actividades financiadas cuestan un total de 160 millones de pesos, que está, me imagino que es documentos de evaluación realizados. Entonces, ese documento de evaluación realizado en la ficha MGA proyectado uno, financiado con 160 millones, y el número de acciones que tienen que hacer, ¿no? ¿Cuánto valen entonces acciones del plan de intervenciones colectivas, acciones de formulación del QuaiPaz, administración de sistemas de información, eh, todas las actividades que se enmarquen dentro de estos escenarios para el desarrollo de las acciones que se tengan contempladas dentro de lo que es el plan de desarrollo municipal y que a su vez ya definidos los techos presupuestales, definidas las actividades que se hacen dentro de los proyectos de inversión, que pues ya debimos formulados, ya me imagino que muchos de nosotros tenemos los códigos BPIN de esos proyectos de inversión, ya pasamos a lo que es, ya tendríamos los insumos necesarios para continuar con el componente anual de inversiones. Entonces ya ese nos va a definir cuáles son las fuentes, qué productos cuántos recursos vamos a invertir de acuerdo a los productos que tengamos definidos para el proyecto. Y pues esta parte ya el profesor Andrés la va a ampliar un poquito dentro también de la explicación de una matriz con este ejercicio práctico, ¿no?